una introducción a lo que es la iglesia y particularmente a lo que significa ser miembro de una iglesia local, ¿sí? Como una responsabilidad, un privilegio que Dios nos da. Así que vamos a ver una introducción, ¿sí? Arrancamos con una pregunta, ¿sí? La pregunta es, ¿todos tenemos un rol en la iglesia? ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Todos tenemos un rol en la iglesia que cumplir? ¿O solamente algunos y otros venimos solamente a escuchar y a compartir, pero no mucho más? ¿Qué piensan? Todos tenemos un rol que cumplir en la iglesia. Particularmente vamos a hablar de eso, de la iglesia local, ¿sí? Donde Dios nos ha puesto. Ahora vamos a ver un poquito esos conceptos. ¿Y por qué todos tenemos un rol? ¿Sí? La iglesia, ¿sí? No es una organización, como lo puede ser una empresa o una ONG. No es una organización donde, por ejemplo, podría ser un club, ¿no? Organizaciones sociales de diferentes objetivos. La iglesia es un organismo funcional y espiritual, ¿sí? De hecho, una de las analogías más fuertes que se usa en la Biblia es la analogía del cuerpo, ¿sí? La Biblia dice que somos un cuerpo en Cristo, o sea, el cuerpo de Cristo. Vamos a hacer un pasaje así en Romanos capítulo 12. Casualmente, los pasajes centrales que hablan del cuerpo de Cristo son los mismos que nos enseñan acerca de los dones espirituales para edificación del cuerpo. Romanos capítulo 12, Primera Corintios 12 y Efesios capítulo 4. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. ¿El texto? Ah, sí, sí, dale el power, sí, yo ya estaba confiado que lo habías hecho. Vamos, muy bien, Denny, no importa. Retomamos ahí de. Ahí está, muy bien. Decimos, la iglesia no es una organización, es un cuerpo. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Vamos a leer allí en la escritura. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, acá está la analogía, ¿no? Pensando en el cuerpo humano, tenemos muchos miembros. Dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. La palabra función allí en el original es praxis. ¿A qué les suena? Usamos la palabra praxis, ¿verdad? ¿En qué situaciones? Nos viene a la mente la mala praxis, ¿no? Cuando te vas a operar y algo sale mal, ¿no? La mala praxis, un error del médico, del cirujano. Praxis justamente tiene que ver con esto, con función, con algo que se ejecuta, con algo práctico, con algo que podemos hacer en beneficio de otro. Dice, todos tenemos diferentes funciones. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. O sea, tenemos unidad porque somos un cuerpo, pero también tenemos diversidad. Somos muchos, estamos unidos por el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, que nos une al cuerpo, y tenemos diferentes funciones. O sea, todos tenemos un rol que cumplir, todos tenemos una praxis que realizar, y todos tenemos capacidades que Dios nos ha dado. Ahora vamos a ver un poquito de eso, ¿no? Otro pasaje, 1 Corintios capítulo 12, hablando del cuerpo. 1 Corintios capítulo 12. Vamos a leer el versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, el Espíritu Santo, del momento que nos convertimos, nos incorpora en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Somos salvos, somos incorporados. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así acá vemos la analogía, vamos a dejar Efesios 4, no lo vamos a ver, pero el concepto es igual. Efesios 4 habla de que somos un cuerpo, un Señor, un espíritu. Está hablando de unidad, ¿no? Efesios capítulo 4.
Entonces, estos son los primeros conceptos, ¿no? Tenemos que entender que si somos hijos de Dios, tenemos un llamado especial a cumplir un rol que es único, o sea, no lo puede hacer otra persona. O sea, Dios por algo me salvó, por algo me incorporó en el cuerpo de Cristo, soy parte de ese cuerpo. Y ahora vamos a ver un poquito acerca de lo que es la iglesia local. Pero vamos a ver algunos fundamentos del cuerpo de Cristo primeramente. Verdades fundamentales del cuerpo, ¿sí? Algunas cositas que podemos ir mencionando. Por ejemplo, todo verdadero creyente, como leímos recién 1 Corintios 12:13, que hemos recibido el Espíritu Santo, somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de esta unidad. Otra cosa importante de esta analogía es que se requiere dependencia de la cabeza. Ustedes saben que en el cuerpo humano dependemos de la cabeza para todo, ¿no? Dependemos de las instrucciones, las conexiones neuronales que vienen de nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro cerebro, que manda las diferentes órdenes a nuestro cuerpo para poder desarrollar las actividades. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? El cuerpo de la iglesia, ¿no? ¿Quién es? Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Él es la cabeza de este cuerpo y debemos ser fieles al Señor, obedecerle y depender de Él. Otro concepto importante que vimos recién es que si bien somos uno, dice, hay diversidad, hay diversidad. Gracias a Dios que no somos todos iguales y que no hacemos lo mismo, ¿no? ¿Qué sería si no tuviésemos músicos? ¿No? ¿Qué sería si no tuviésemos hermanos que nos enseñan la palabra? ¿Qué sería de hermanos que, si no tuviésemos hermanos que están tan dispuestos al servicio? Vemos que cada engranaje, cada función es tan importante que muchas veces nos damos cuenta de esto cuando falta esa persona. No sé si les pasa a ustedes, ¿no? O nos ha pasado a lo largo del tiempo, cuando falta un hermano que hacía algo específico o que servía en algo específico, ¿cómo se siente esa ausencia? ¿No? ¿Cómo se siente ese vacío, ese hueco que lamentablemente a veces es dejado, esa persona deja por algún motivo ese lugar de privilegio que Dios le dio. Otra cosa importante que vemos de estos pasajes es que, y también esos pasajes que hablan de los dones, después ustedes los pueden leer en casa, que el Señor da a cada uno de nosotros capacidades. Estas capacidades las podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, los talentos y por otro lado, los dones espirituales. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un talento? O sea, ¿cómo podemos diferenciar un talento de un don espiritual? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué es un talento? ¿Qué es un don espiritual? Ah, los maté, ¿eh? Muy bien, muy bien. El talento natural, por algo se llama talento natural, es algo que traemos en nuestra genética. Dios dio capacidades a los hombres y mujeres de toda la humanidad, dio capacidades naturales. Por eso tenemos deportistas, por eso tenemos artistas, por eso tenemos ingenieros, por eso tenemos de todo lo que ustedes quieran, digamos, médicos. Dios dio talentos naturales. Cada uno de nosotros trae, desde nacimiento, Dios ha creado en cada uno de nosotros una persona, un ser único, con talentos naturales. Cuando el creyente se convierte a Cristo, de ese momento que es hijo de Dios, pierde los talentos naturales que ya tenía, los conserva. Pero ¿qué hace con esos talentos naturales a partir de ese momento? Los pone al servicio del Señor. Por eso tenemos jóvenes que tocan la música, ¿no? Ese talento musical no es un don espiritual, es un talento natural, que lo han perfeccionado también con aprendizaje, con estudio, y lo ejercitan. Ahora bien, ¿qué es un don espiritual? Un don espiritual es una capacidad especial dada por el Señor a través del Espíritu Santo para servir a la iglesia, para servir en la iglesia y servir al Señor Jesucristo, para servir en la obra de Dios. Muchos dones espirituales se mencionan en la palabra, ¿no? El de enseñanza, el de fe, el de servicio. Tenemos muchos dones, el de misericordia. Podemos estudiar el tema, es un tema hermoso para estudiarlo.
no es el tema esta mañana. Pero Dios nos ha dado capacidad, nos ha dado talento, nos ha dado dones espirituales. Desde el momento de la conversión, Dios nos ha capacitado con dones espirituales para que podamos servir. Y como dijimos, cada miembro tiene una función, una praxis que cumplir. Por eso es tan importante nuestra responsabilidad, ¿sí? Nuestra responsabilidad. Vamos a ver un poquito acerca de la iglesia como concepto más general, ¿no? La palabra, ¿qué significa la palabra iglesia? ¿De dónde viene? Viene de la palabra griega, que la vamos a ver en pantalla. Ahí tenemos, eclesia, ¿sí? Eclesia. Esta palabra, esta palabra se usa en la Biblia, depende del contexto, se aplica a diferentes cosas, pero nosotros vamos a ver el concepto de lo que es el cuerpo de Cristo justamente, que es la iglesia del Señor Jesucristo. La palabra es una palabra compuesta del griego que ek quiere decir sacar o fuera, y clesía quiere decir, viene del verbo kaleo, que es llamar. O sea, es una convocatoria, es un llamado justamente de quién es el que llama, es el Señor, ¿no? Y llama a los suyos. Es una convocatoria a los llamados, a los salvados, a los renacidos, a los regenerados por Dios, los que somos hijos de Dios. Dios nos convoca a estar juntos, nos convoca a estar fuera, ¿qué quiere decir? A salir por un momento de lo que es la esfera del mundo, si bien estamos en el mundo, somos llamados aparte. De hecho, somos santos, santificados por el Señor. Y somos llamados justamente para formar parte de este cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos justamente convocados por el Señor para poder ser partícipes de su amada iglesia. Vamos a definir ahora lo que es un poquito de lo que es iglesia universal, de lo que es iglesia local. ¿Sí? ¿Qué es la iglesia universal? No la de los brasileños, ¿eh? Esa no. Está eso también, claro, esa no. Pero se le llama así, digamos, en la bibliografía cristiana se le llama iglesia universal al conjunto de todos los salvos, al conjunto de todos los salvos desde el momento que nace la iglesia, que ahora vamos a ver un gráfico, que es el momento de Pentecostés, allí donde los discípulos del Señor estaban esperando el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, y allí reciben el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, Hechos capítulo 2, allí nace la iglesia. Desde ese momento hasta el arrebatamiento de la iglesia, que es el período de la iglesia del Señor, ese período, allí, eso es la iglesia universal. Que por un lado están los hermanos que ya han pasado a la presencia del Señor, que ya están con el Señor, los que están ya en la gloria, esperando que sus cuerpos sean resucitados. Y por otro lado estamos los hermanos que aún estamos en vida, estamos aquí en la tierra, y juntos conformamos, ¿sí? Es ese conjunto de los santos de todos los tiempos y lugares, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. Si tenemos que definir iglesia local es la reunión de los santos, los fieles, los hijos de Dios, pero en un determinado lugar y tiempo, ¿sí? Siguiendo el modelo bíblico. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, allí en Filipenses capítulo 1, para ver un ejemplo solamente, pero ustedes si leen las cartas apostólicas se van a dar cuenta de esto fácilmente, que se les dirige a un grupo de hermanos específicos en un lugar específico y en un tiempo específico. ¿Por qué decimos tiempo? Hay iglesias que en ese momento eran iglesias locales que hoy no existen. Entonces, a lo largo de la historia de la iglesia, tiene que ver esto del espacio-tiempo, ¿no? El espacio-tiempo. Por ejemplo, esta iglesia, ¿no? Ahí dice, esta iglesia local, en calle Kramer, 54 años. 54 años. Dentro de toda la historia de la iglesia, es ese espacio en un tiempo, en lugar determinado. Filipenses 1.1 dice, por ejemplo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos.
con los obispos y diáconos. Es hermoso este texto porque nos muestra un tiempo, que es el tiempo donde estaba el apóstol Pablo. Sabemos que el apóstol Pablo escribió en su primera prisión, ¿sí? Esta carta, allí por el año 60, más o menos de nuestra era. Y ese tiempo donde la iglesia fue fundada, que justamente fue a través de los viajes misioneros, del equipo misionero, apóstol Pablo, Timoteo, Silas, segundo viaje misionero, allí es fundada, plantada esa iglesia en un lugar geográfico específico y además dice con los obispos y diáconos. O sea, había pastores, había ancianos y había diáconos. O sea, había ya una estructura de iglesia local, ¿sí? Un gobierno de la iglesia local puesto por el Señor. Así hay muchos ejemplos, ¿no? De iglesias locales. Podríamos mencionar esta amada iglesia, ¿no? La iglesia que se reúne en calle Kramer. Ustedes están identificados y son miembros, muchos de ustedes son miembros de esta iglesia local. Vamos a ver algunos puntos que definen a la iglesia local, ¿sí? En primer lugar dijimos la geografía, ¿no? En este caso, bueno, si hablamos de esta iglesia, Don Bosco y la dirección particular, la calle y la dirección, ¿no? El lugar geográfico. La declaración de fe. Todas las iglesias tenemos una declaración de fe. ¿En qué creemos? ¿No? Nuestra fe se basa en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Como enseña Pablo también, ¿no? Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El fundamento de esta iglesia y de la iglesia, del cuerpo del Señor, es la persona de Jesucristo. Dice también la palabra, Efesios capítulo 2, que sobre el fundamento de Jesucristo hay un fundamento arriba de ese fundamento que se le llama los apóstoles y profetas, que es justamente esos primeros hermanos que han puesto las primeras piedras, han edificado sobre ese fundamento que es Cristo, apóstoles y profetas. Y después todos los demás, nosotros estamos incluidos en ese edificio. ¿Cómo se incorpora un miembro a la congregación, a la iglesia? ¿Cómo es la membresía? Nos enseña la palabra que en la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, se incorporaban los hermanos una vez que han creído en el Señor Jesucristo, que han recibido al Señor a través de las aguas del bautismo. Hechos capítulo 2, vamos a ir a ese pasaje, Hechos capítulo 2, versículo 41. Aquella primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, los primeros hermanos, esta iglesia que de ser un puñado de hermanos, de repente, de ser decenas de hermanos, pasaron a ser miles de hermanos en pocos días. Dice este pasaje, ¿no? Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Acá tenemos un hermoso texto, ¿verdad? La gran comisión, bautizándolos en el nombre del Trino Dios. Eran pasados por las aguas del bautismo y se añadieron, ahí está la palabra, ¿no? Se añadieron a esa iglesia de Jerusalén aquel día como 3.000 personas. Se añadieron a la membresía de la iglesia. Es importante esto, ¿no? Porque el bautismo, si bien no salva, no es el tema de esta mañana, justo ayer estuvimos dando clase de bautismo a 3 jóvenes que se van a bautizar ahora en septiembre. El bautismo sabemos que no es para salvación, pero es para testimonio, para identificación. Nosotros nos identificamos públicamente, lo que hicimos un día en la presencia del Señor de haber recibido a Cristo, lo manifestamos al mundo y a la iglesia y recibimos la membresía con los privilegios y las responsabilidades. Si pensamos en privilegios, pensamos en muchas cosas, pensamos en posibilidad de servicio, en participación de la cena del Señor, en poder ofrendar. Vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con esto, pero muchas responsabilidades. Muchas responsabilidades. Ahora también vamos a ver acerca de eso. Bueno, hay también en las iglesias, como dijimos, organización y liderazgo. Dios es un Dios de orden y ha establecido orden
ha establecido hermanos líderes en cada congregación. Es muy importante esto, ¿no? Hermanos que sean sabios en la palabra, que puedan aconsejar, que puedan guiar, que puedan presidir en el sentido de ir al frente, de poder liderar, de poder acompañar a los hermanos de la iglesia local para que esa iglesia pueda crecer, pueda desarrollarse y pueda haber hermanos fieles, ¿sí? Que enseñen la palabra, que puedan guiar, obviamente con la guía del Espíritu, ¿no? Esto lo tenemos, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3, se habla de las condiciones, requisitos que tiene que tener un anciano, requisitos que tiene que tener un diácono, ¿no? No es el tema de hoy, pero lo mencionamos. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El propósito máximo, supremo que tiene la iglesia es dar gloria a Dios y adorar a Dios. Ese es el objetivo máximo que tenemos en la vida, podríamos decir, ¿no? Como individuos y como iglesia. El apóstol Pablo le decía a los corintios, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dar gloria a Dios. Vamos a ir, bueno, Efesios no vamos a ir porque se nos va a ir mucho el tiempo. Efesios capítulo 1, del versículo 1 al 14, habla de esto, ¿no? El verdadero propósito del creyente es dar gloria a Dios. De muchas maneras, ¿no? Cuando obedecemos al Señor, damos gloria a Dios. Cuando predicamos el Evangelio, Dios es glorificado. Muchos ejemplos tenemos, ¿no? En la palabra. Cuando somos fieles, Dios es glorificado. Cuando tenemos buen testimonio, Dios es glorificado. ¿Y cuál es la misión? La misión de la iglesia. La misión de la iglesia, bueno, la tenemos allí, Mateo capítulo 8, que tenemos a nuestra izquierda, que es justamente llevar el Evangelio, ¿no? Ir y predicar, hacer discípulos, bautizándolos, ¿sí? Esa es la misión, predicar el Evangelio a toda criatura, poder llevar la palabra a los que no tienen a Cristo en su corazón. Vamos a ver un pequeño gráfico, ¿sí? Que nos muestra un poquito. Este gráfico es muy lindo porque nos muestra lo que es, por un lado, la Iglesia Universal, como ese gran edificio del cual nosotros somos piedras vivas, como dice la palabra. Allí se ve claramente cuándo nace la iglesia, en Pentecostés, ¿sí? En Pentecostés. Allí cuando aquellos hermanos, después de la ascensión del Señor, esperaron esos días, se cumplieron los días, 50 días después de la Pascua, ¿no? Ahí se cumplió el tiempo y allí recibieron el Espíritu Santo. Allí nace la iglesia, ¿no? Como decía Juan el Bautista, el Señor iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Allí se cumplió la promesa. El Señor envió al Consolador, envió al Espíritu Santo, aquel que es el vicario del Señor Jesucristo en la tierra, aquel que continúa la obra, que su objetivo es que se glorifique el nombre de Cristo, aquel que mora en cada creyente, y sabemos que somos el templo del Espíritu Santo. Allí es donde nace la iglesia. Fíjense que hay iglesias, ¿sí? Iglesias locales. El autor de este gráfico puso los puntitos rojos son las personas que son renacidas, las personas salvas, los verdaderos creyentes. Y los puntitos negros son los incrédulos, los que no tienen a Cristo. Fíjense qué detalle de este gráfico, que en un gráfico de la iglesia local, no sé si lo llegan a ver, hay puntitos negros y puntitos rojos. Porque en una iglesia local puede haber personas que asisten, inclusive puede haber personas que son miembros, que nos ha pasado, les cuento una anécdota, un joven que se había bautizado se incorporó como miembro a la iglesia local. Pero este joven, después de unos años, reconoció que no era realmente hijo de Dios, que no había nacido de nuevo. Y ya tenía algunos años siendo miembro de la iglesia local. ¿Qué quiere decir esto? Que
podemos llegar a ser miembros de una iglesia local sin ser salvos, sin tener al Espíritu, sin ser nacidos de nuevo. Este joven, ¿saben lo que hizo? Pidió el bautismo nuevamente, porque dice, yo lo que hice en ese momento no reflejó una realidad de lo que realmente había en mi corazón. Ahora me quiero bautizar de verdad, quiero obedecer, pero habiendo recibido al Señor Jesucristo en mi corazón. Fíjense que qué caso, yo nunca vi un caso así, es la primera vez que me tocó verlo, pero es real. Porque hay un cristianismo profesante en las iglesias. Hay personas que profesan ser cristianos, pero no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. En cambio, en la iglesia universal del Señor, que es la iglesia donde somos parte de ese cuerpo del Señor, ahí solamente hay puntitos rojos, porque la iglesia universal del Señor es solamente los que han nacido de nuevo, ¿no? Y se muestra, bueno, Cristo la cabeza, creyentes en la gloria, ven que aparece arriba en el techito, creyentes que están en gloria, sus almas están en la presencia del Señor, y en la tierra, la iglesia universal, en la cual están contenidas las iglesias locales. No es que la sumatoria de iglesias locales conforma la iglesia universal, no, ese concepto no es correcto, sino que nosotros siendo creyentes, si bien somos miembros de la iglesia local, formamos parte de esa iglesia universal que es el conjunto de todos los creyentes de todos los tiempos. ¿Cuándo va a ser el punto, digamos, donde se termine, digamos, el tiempo de la iglesia y ya pasemos a otra dispensación, justamente cuando el Señor venga a buscar a su iglesia? Allí va a ser el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. O sea, ya la iglesia va a estar purificada por el tribunal de Cristo, aquellas obras que se hicieron en la carne o las cosas malas de la vida del creyente van a ser quemadas por el fuego. Y dice el Señor, se va a presentar la esposa, la iglesia, con vestiduras blancas, ya purificada, se va a presentar para unirse al Señor para toda la eternidad, las bodas del Cordero. Bueno, después abajo tenemos lo que se llama la cristiandad, que es todo el movimiento religioso del mundo que profesa un cristianismo que en realidad es falso, ¿no? Es falso. Pero bueno, eso no es nuestro tema. Bueno, seguimos adelante entonces. Vamos a hacer una aplicación práctica para llevarnos algo bien práctico en esta mañana, que tiene que ver con nuestro rol individual dentro de la iglesia local, ¿sí? Vamos a verlo en tres puntos. Vamos a ver la necesidad que tenemos de estar involucrados y de cumplir ese rol. Vamos a ver la responsabilidad que esto trae consigo y lo que es el sentido de pertenencia, ¿sí? Lo que es el sentido de pertenencia. Primero vamos a ver la necesidad, ¿sí? La necesidad. Bueno, la palabra nos enseña, como hemos visto y vamos a ver otros pasajes, que nadie puede vivir separado de la iglesia. Es un mandato del Señor que estemos congregados y que seamos parte de una iglesia local. No existe el llanero solitario en la vida cristiana. Yo recuerdo un tío que vive, digamos, y él dejó de congregarse en un momento de su vida y él me decía, yo no necesito congregarme para vivir mi vida cristiana. Dice, yo en mi casa hablo con Dios, estudio su palabra, no necesito congregarme. ¿Qué piensan de eso? ¿Es verdad? ¿Puede ser así esto? ¿Es el modelo de la Biblia? No es el modelo de la Biblia. Cada miembro necesita del cuerpo. No puede haber o sea, me corto la mano y que la mano haga su vida. No es el modelo bíblico. Excluirse de la vida de la iglesia, despreciando los privilegios que esto trae consigo, es un síntoma
claro de apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es negar la fe, dar media vuelta, dar marcha atrás. Vamos a ver Primera Juan 2:19. Primera Juan 2:19. Este es un texto muy, muy elocuente, ¿no? Primera Juan 2:19. El apóstol Juan da en su primera carta muchas evidencias de los verdaderos hijos de Dios. Muchas evidencias de los verdaderos hijos de Dios. Acá da un ejemplo negativo, una evidencia de que alguien no era realmente un hijo de Dios. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Como les decía, es muy común que en las iglesias haya personas, asistentes o inclusive miembros que no han nacido de nuevo. Recién con Denny estábamos hablando de un joven, también en nuestra iglesia bautizado, varios años de creyente. De la noche a la mañana desapareció, se puso de novia a una chica del mundo y cuando yo le preguntaba, digamos, y trataba de aconsejarlo, digamos, qué estaba pasando que él se estaba apartando del Señor, ¿no? Me contestó esto, me dijo, yo ya muchos años le entregué a la iglesia, me dijo. Muchos años serví a la iglesia, me dice. Ahora quiero vivir mi vida. Yo digo, por empezar, no servimos a la iglesia. O sea, indirectamente podríamos decir que servimos a los hermanos. ¿Pero a quién servimos? Al Señor. El Señor es al Señor Jesucristo. Nosotros servimos al Señor. No servimos a los hombres porque somos filántropos y servimos al Señor. Me llamó la atención que en esa frase él no estaba hablando del Señor. Entonces me quedé pensando, este chico muy posiblemente no sea un genuino creyente. Y, como le digo, bautizado. Por eso tengamos cuidado. Este texto es muy fuerte. Porque cómo alguien de la noche a la mañana, esto obviamente fue un proceso, ¿no? Pero se manifiesta que hay personas que no son verdaderos hijos de Dios. Tengamos mucho cuidado, ¿no? Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Vamos a ver este pasaje. Dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿No? Tengamos cuidado, dice el apóstol. Tengamos mucho cuidado. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ir a la parte de responsabilidad. ¿Sí? Responsabilidad. Un punto muy importante de nuestra responsabilidad como miembros de la iglesia es que lo que hace o deja de hacer un miembro afecta a toda la iglesia. Este es otro concepto que muchas veces no se dice. Pensamos que el pecado es algo individual y que no afecta a terceros, ¿no? Pensamos que si estoy en pecado y bueno, doy mal testimonio o inclusive en mi intimidad estoy en pecado y estoy en una práctica del pecado, que esto ya, como dice Primera Juan, el que es de Dios, que es nacido de Dios, no practica el pecado. Pero puede ser que sea un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, pero que está un poquito en el mundo, un poquito en las cosas de Dios, ¿no? Y quizás se deja
engañar por el enemigo en algunas cuestiones y cede a las tentaciones en algún momento de su vida, pensamos que lo que hacemos no afecta al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Tenemos un caso en la iglesia también de un joven que después de muchos años de casado, engañó a su esposa y se fue con otra. No solamente que digamos, destruyó su matrimonio, sino que la otra, la mujer, digamos, con la cual se unió, ya tenía familia y tenía hijos y también se destruyó ese hogar, digamos. Ustedes no se imaginan, pues esto pasó en el barrio nuestro, digamos, ¿no? No se imaginan los vecinos cómo se escandalizaron. Y dijeron, ¿cómo puede ser que en la iglesia pasen estas cosas? ¿No? Y no saben cómo nos afectó. Uno dice, bueno, un pecado, obviamente, un pecado grave, un pecado de adulterio, pero no fue una afectación solamente de esa familia, fue una afectación de toda la iglesia. Hasta el día de hoy, ya pasaron 2 años, nos cuesta todavía remar con muchos vecinos por esta cuestión. Así muchos ejemplos tenemos de hermanos que han dado muy mal testimonio y esto afecta a la iglesia local. Lo que hacemos o lo que dejamos de hacer afecta, por eso tenemos una responsabilidad comunitaria. Nuestra fidelidad al Señor trae bendición a la iglesia y nuestra desobediencia al Señor trae problemas a la iglesia. A veces pensamos, ¿por qué la iglesia no crece? ¿No? A veces nos preguntamos. Tenemos etapas donde hay crecimiento y a veces parece que nos estancamos. Yo siempre me pregunto, ¿será que hay pecado en la iglesia? Hay pecado que no está siendo confesado, no está siendo limpiado por el Señor. El pecado frena totalmente la obra de Dios. Dios no puede obrar con poder si hay pecado en el seno de la iglesia. Pensemos en estas cosas, es muy grave. Cada uno tiene la responsabilidad de ser bendición a los demás miembros. Vamos a ver, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Este versículo deberíamos tenerlos todos bien, bien asimilado, ¿no? Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De este texto vemos que todos recibimos al menos un don espiritual. Y con ese don tenemos que servir a los otros. Que como dijimos, sirviendo de esta manera, ¿a quién servimos? Al Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Todos tenemos la responsabilidad de ministrar. Hebreos capítulo 10, este texto a mí me impactó muchísimo porque no lo había en un momento meditándolo un poquito más, me di cuenta de la profundidad que tiene este versículo, estos versículos. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Vieron que siempre decimos el texto no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿no? Que es este Hebreos capítulo 10, versículo 25. Siempre nos acordamos del 25, pero no nos acordamos del 24. El 24 nos dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Después dice no dejando de congregarse, pero es muy importante lo que dice el 24. Si yo dejo de congregarme, como ese tío que yo les contaba, ¿estoy considerando a mis hermanos? No los estoy considerando. Dice, ¿los estoy estimulando al amor y a las buenas obras?
No, si me estoy aislando. El hecho de venir a la iglesia, a la reunión, digamos, es tan importante que a veces no nos damos cuenta. O sea, el hecho de venir y compartir un saludo, un texto, cantar, estar juntos, todo esto nos anima, hermanos. Nos anima al amor y a las buenas obras. Si yo no estoy, es como la figura del carbón que sale del fuego, ¿no? ¿Qué pasa con el carbón que sale del fuego? Se va apagando, se va debilitando, ¿no? O sea, la persona que se aísla y no se congrega, primero se debilita a él mismo y está privando a la iglesia local de lo que él debería hacer, que es considerarnos, amarnos, alentarnos, animarnos. Por eso es tan importante. Uno dice, hoy falto, total, no tengo que, como decimos, no. Hoy no me toca predicar, hoy no me toca servir, hoy no me toca nada, hoy estoy libre, pego el faltazo. ¿No? Decimos, está lloviendo, está feo, no, no tengo que hacer el café, hoy no me toca nada, no estoy en la grilla, ¿no? Entonces no voy, me quedo en casa. Cuando pienses eso, hermano, pensá en este versículo. Pensá en este versículo. No hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dice, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es muy importante, es muy importante. Otra cuestión importante, el Señor pedirá cuenta a cada uno de sus dones y talentos. Está la parábola de los talentos, que es una parábola que aplica a Israel proféticamente, pero nos ayuda a nosotros, tiene una enseñanza para la iglesia. ¿Se acuerda, no? El Señor habla de una persona poderosa que entrega talentos. En ese momento los talentos eran, digamos, un valor, ¿sí? Se calcula que era equivalente a 38 kilos de oro, algunos dicen, ¿no? El peso en peso, digamos. Mucho dinero. Dice que una persona poderosa entregó a uno 5 talentos, a otro 2, a otro uno, y se fue. Y cuando volvió, ¿qué exigió? Exigió los intereses. ¿Qué hicieron con ese talento, no? ¿Qué hicieron? ¿Lo guardaron? ¿Lo hicieron trabajar? Hubo dos fieles que lo duplicaron. ¿Y qué pasó con el infiel, con el mal administrador? Dice, lo guardé, lo escondí y eso no tuvo fruto, ¿no? Entonces vienen las duras palabras del Señor, ¿no? Bueno, eso obviamente que está aplicado a Israel, por eso no está aplicado, no es aplicación directa a la iglesia, porque habla de que esa persona es condenada, que es, digamos, que es desechada por Dios, pero es una enseñanza para nosotros que Dios, el Señor Jesucristo, nos pedirá cuenta de las cosas que nos ha dado. Bueno, vamos rápidamente a ver a unas cositas, terminamos porque ya se nos fue el tiempo. Responsabilidades hacia los demás miembros, ¿sí? Fíjense, vamos a mencionar, nada más están los textos. Dice, tenemos responsabilidad de amar a los hermanos, asistir a las reuniones, exhortar y animar, como vimos recién, servir a los demás con humildad, perdonar y reconciliarse. ¿Cómo nos falta? Esta es una materia pendiente, ¿no? Recuerdo hace unos años, unos hermanos estaban tan peleados que hicimos una reunión a ver si se podían reconciliar. Y yo les mencionaba, bueno, pero ¿y qué del perdón y la reconciliación que nos enseña la palabra, ¿no? O sea, en mayor o menor medida, hagámoslo por el Señor, digo, ¿no? El Señor nos manda y no hubo caso, ¿no? Fue una pelea a muerte que después un hermano que, bueno, de los que estaba ahí se fue porque estaban muy peleados. No se podían perdonar. No se podían perdonar. Es increíble, ¿no? Bueno, compartir cargas y necesidades y contribuir a la unidad. Tenemos muchas responsabilidades, ¿eh? Muchas. Esto con respecto a los demás miembros. Con respecto a la iglesia local, someterse
y honrar a los líderes espirituales. Los líderes espirituales que el Señor puso en la iglesia. Tenemos la responsabilidad y el privilegio de ofrendar, que es para el Señor, pero también ayuda al mantenimiento de la obra local y también de la obra misionera. Cuidar la pureza doctrinal. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Cuando no se predica la verdad, no podemos estar indiferentes. Tenemos que velar por la pureza doctrinal para que siempre se enseñe la escritura de una manera fiel. Apoyar la misión y visión de la iglesia, la misión evangelística de la iglesia, ser parte, participar en la disciplina bíblica. ¿Cuál fue el error de los corintios? 1 Corintios capítulo 5. ¿El apóstol a quién le está escribiendo? ¿Solamente a los líderes o a toda la iglesia? ¿Qué había pasado con ese caso de, bueno, una inmoralidad sexual muy, muy grave? Y el apóstol se sorprende porque toda la iglesia estaba mirando para otro lado. Estaban siendo indiferentes e indulgentes con esa persona, en vez de que haya disciplina, ¿no? No solamente a los líderes él llamó atención, a todos los hermanos, porque no podemos ser indiferentes ante semejante pecado, ¿no? Tenemos que ser activos en la disciplina bíblica. Bueno, y por último, la pertenencia, y con esto terminamos. Esto es muy cortito, es solamente, digamos, a modo de mención. Si somos miembros de la iglesia local, ¿qué actitud tenemos que tener, no? Tenemos que tener una profunda identificación y compromiso. Yo estoy identificado con la iglesia en Wilde, allí en calle Salcedo. Amo a la iglesia. Es nuestra iglesia local. Es un amor a la iglesia local donde Dios nos puso. Me identifico. Vengo acá ante ustedes y digo, yo soy de la iglesia tal y me siento contento de poder compartirlo. Me siento identificado con mis hermanos y siento un profundo compromiso. Trato de no tomar demasiados compromisos en el mes. A lo sumo un domingo al mes, porque no quiero ausentarme de las reuniones allá. Hay compromiso. Estamos identificados con la obra local. Cuidado con la crítica. Decía un hermano, si yo critico a la iglesia de la cual soy miembro, me estoy criticando a mí mismo. Si yo soy parte de esa iglesia. Piénsenlo bien, ¿no? Si yo hablo mal de la iglesia en la cual soy miembro, entonces yo también caigo en la misma bolsa, digamos. Parece que a veces nos olvidamos de que somos miembros, nos sentamos en un lugar donde parece que estamos evaluando a ver a quién podemos criticar. Nosotros somos parte de la iglesia, no tenemos que tener, o sea, si hay una crítica que sea constructiva, ¿no? Cuidado con la crítica. Y una pregunta que dejé para el final, ¿está bien cambiarse de iglesia? ¿Qué pasa? Hay hermanos que, como decimos, saltan de iglesia en iglesia, ¿no? Bueno, este es un tema muy, muy profundo, pero no, tengamos cuidado también con esto, ¿no? A veces, por cualquier cosita, decimos, me voy de la iglesia. Y el Señor nos puso en ese lugar. En ese lugar yo tendría mucho temor de Dios si tuviese que plantearme un cambio de iglesia. Realmente es un tema muy, muy profundo, ¿no? Tengamos cuidado con eso, de no ser livianos en estas decisiones que a veces son impulsivas y no son de Dios. Bueno, para terminar, tenemos ahí un juego de palabras, ¿no? Resumiendo un poquito, servir, edificar y animar, ¿no? Para que seamos buenos miembros de nuestra iglesia donde Dios nos puso, ¿no? Tenemos mucho para hacer.
mucho para servir al Señor donde el Señor nos puso y que el Señor nos pueda bendecir. Y si hay alguien que hoy no tiene a Cristo, que no ha nacido de nuevo, el Señor le dijo a Nicodemo, ¿no? El que no naciere de agua, de la palabra, ¿no? Y del Espíritu, no puede ver ni tampoco entrar en el reino de Dios. Si no tenemos esta experiencia con el Señor Jesucristo, de nada sirve que vengas a la iglesia, que seas miembro. Lo primero y fundamental es la salvación. Por eso, si tenés alguna duda o hoy quisieras ser parte de esta iglesia y de la iglesia del Señor, que puedas en esta mañana aceptar por la fe, como dijimos, al Señor Jesucristo, que entregó su vida en la cruz y derramó su sangre para nuestra salvación. Yo creo que aquí todos somos el Señor, ¿no? Pero uno nunca sabe. Como le digo, estos jóvenes que a veces les contaba, ¿no? Estas anécdotas y a veces no hay verdadero nacimiento del Espíritu.